Hoy el comandante del CENTCOM, el almirante Brad Cooper, presentó al presidente tres opciones militares respecto a Irán. La primera es una ola de ataques corta y poderosa, como él dijo, contra la infraestructura iraní, con el objetivo de romper el estancamiento en las negociaciones y obligar a Teherán a volver a la mesa con concesiones sobre su programa nuclear. La segunda es una operación terrestre para establecer el control sobre parte del estrecho de Hormuz, con el fin de reabrirlo para la navegación comercial, es decir, tanto petróleo como gas y fertilizantes. La tercera es una operación especial de fuerzas especiales para capturar o destruir las reservas iraníes de uranio altamente enriquecido. El propio Trump hasta ahora dice públicamente que el bloqueo naval, según su percepción, es más efectivo que los bombardeos y lo ve como su principal herramienta de presión. Pero deja el escenario militar como una opción de reserva en caso de que Teherán no acepte ninguna negociación. La guerra ya lleva 61 días y los gastos directos han alcanzado los 25.000 millones. Lo principal es que mañana, 1 de mayo, vence el plazo de 60 días según la resolución de poderes de guerra, por lo que, según la ley, el presidente está obligado a retirar las tropas si el Congreso no ha autorizado la operación. El Congreso aún no ha hecho esto, y Trump tiene la intención de ignorar este requisito. Esto convierte el día de mañana en una verdadera prueba institucional. ¿Funciona realmente el mecanismo constitucional de control sobre el poder ejecutivo o ya es solo una decoración desde hace mucho tiempo? Paralelamente, Hegseth, en las audiencias del Congreso, llama a los críticos de la guerra el principal enemigo de América, lo que muestra qué tan rápido, en la lógica militar, se difuminan las fronteras entre el enemigo externo y la oposición interna. Una pregunta espinosa. ¿Esto ya no es una guerra o sigue siendo una guerra si solo es un bloqueo? Existe ese truco retórico con el que cada administración, desde hace medio siglo, ha eludido este primer artículo de la Constitución. La resolución de poderes de guerra de 1973 es vista de hecho por todos los presidentes después de Nixon como consultiva y no obligatoria. ¿Qué? No exactamente, por así decirlo, o para nada. Los tribunales evitan considerar este tipo de casos, citando la doctrina de la cuestión política. Para detener realmente al presidente, el Congreso tiene que aprobar una resolución para terminar la operación, superar el veto presidencial, pero para eso se necesitan 2/3 de los votos en ambas cámaras. ¿Qué? Bueno, no diría que es imposible, pero prácticamente es imposible, ¿verdad? O dejar de financiar, lo cual durante un conflicto en curso el Congreso, bueno, en un 99.9% no lo hará. Nadie quiere pasar a la historia como el político que abandonó a nuestros soldados. Por eso, en 1926, Trump casi con toda seguridad puede continuar el bloqueo indefinidamente solo por pura inercia política. Esto no es una guerra, esa es exactamente la línea que seguirá la administración. Pero tres campos legales dicen lo contrario. El derecho internacional siempre califica el bloqueo marítimo como guerra, un acto de guerra. La Declaración de Londres de 1909, el derecho consuetudinario, los tratados clásicos, todos están de acuerdo. Por eso Kennedy en 1962 ideó la operación contra Cuba, la llamó "esto es una cuarentena". No, no es un bloqueo. ¿Qué bloqueo? Entonces, ¿qué es esto? Cuarentena. Sus abogados le advirtieron que la sola palabra bloqueo automáticamente ponía a Estados Unidos en calidad de parte beligerante. Lo que Trump está haciendo hoy contra Irán, detener, inspeccionar, capturar barcos bajo amenaza de hundimiento, según cualquier interpretación neutral, son acciones de combate. Y según la Carta de la ONU, Irán, conforme al artículo 51, tal vez 52, pero creo que es el 51, tiene pleno derecho legal de responder militarmente apelando a la autodefensa. La ley sobre el derecho a declarar la guerra no requiere la palabra guerra. La ley se activa ante lo que se llama hostilidades, es decir, acciones de combate o una situación en la que está claramente indicada la inminente participación en acciones de combate. En la administración pasada esa palabra la manipulaban, como nos gusta decir aquí. Obama en 2011 decía que Libia no eran hostilidades, sino una actividad militar cinética. ¿Qué significa eso? Porque a los estadounidenses no les disparan directamente. O sea, bueno, es a nivel de
Por así decirlo, sí, bueno, digamos por así decirlo, ahí el agua está fría porque el ángulo recto es de 90 grados. Más o menos así, sí. En el día 61 del bloqueo de fuego con un costo de 25.000 millones de dólares, en el contexto de una guerra que ocurre en la misma región, llamar a esto acciones no combativas solo se puede hacer con una sonrisa muy forzada. La Constitución, artículo 1, párrafo 8. Al Congreso se le otorga el derecho de declarar la guerra y emitir, como se llama, patentes de corso y represalia. Así lo llamaban en aquellos tiempos. La segunda disposición fue escrita específicamente por los padres fundadores precisamente para este tipo de casos. El corso, la interceptación, la interdicción, todo eso, bueno, no llega a ser guerra en el mar. Ellos conscientemente no querían que el presidente llevara a cabo operaciones hostiles en el mar por su cuenta. La arquitectura constitucional se construyó bajo la suposición de que los políticos llamarían honestamente a las cosas por su nombre. Ja, ja, ja. El poder ejecutivo moderno descubrió que se puede hacer lo que sea, siempre y cuando no lo llames guerra. Bueno, ¿no les recuerda un poco a Vladimir Vladimirovich, verdad? Es una operación militar especial, como él la llamaba. Entonces, Corea, ¿saben cómo la llamábamos? Una acción policial. En Vietnam, al principio solo había asesores ahí, no, como que tropas. Teníamos asesores ahí, 156.000 no, asesores. Cuba, 1962, ya lo mencioné, cuarentena. Libia, 2011, acciones cinéticas, cinéticas. ¿Saben qué significa cinéticas? Jaja. Semión, operación de apoyo. ¿Qué guerra? ¿De qué están hablando? Irán en 1926 fue una operación para garantizar la seguridad marítima. En cada caso, el Poder Ejecutivo hace lo que debería autorizar el Congreso. O sea, simplemente toma y le cambia el nombre a la actividad misma. Llamó marrón a lo gris. ¿Qué tiene de gris? Es marrón. Se ve como gris, pero se llama marrón. Miren la Constitución, ahí dice gris, pero nosotros tenemos marrón. Las restricciones constitucionales se están desmoronando sin que sepamos cómo. Por las leyes de la silla, porque el diccionario pertenece al Poder Ejecutivo. Los medios políticos no se limitan a sí mismos, solo son contenidos por otros medios políticos que compiten con ellos. Y también los verdaderos mecanismos institucionales, es decir, el dinero, los tribunales, el juicio político. Todo esto se ha atrofiado durante 3 siglos. ¿Puede Donald Trump continuar el bloqueo? En la práctica sí, fácilmente. ¿Es legal? Pues no, según la Constitución. Bueno, según la ley, según el derecho internacional. ¿Lo será? ¿Lo hará? Sí, por supuesto lo hará. Quizás algún día en el futuro habrá algo así. Bueno, hasta entonces, la frase "esto no es una guerra" es todo el mecanismo de la forma moderna estadounidense de hacer la guerra, comprimido en una sola oración. No tenemos que pedirles ningún permiso porque esto no es una guerra. Bueno, está bien. Ahora pasemos a los asuntos internos y, como diría Vladimir Ilich Lenin, sumamente importantes. Hoy les contaremos 2 de las historias más tensas y dramáticas que están ocurriendo en Washington. Todos los días sucede algo que podría llamarse la historia del año. Todos los días. Pero estas 2 definitivamente se sienten históricas, ¿eh? Probablemente décadas. Primero, la Corte Suprema de Estados Unidos hizo lo que los demócratas realmente más temían. Les quitó de las manos la herramienta con la que silenciosamente, metódicamente, durante décadas, robaban los votos de los estadounidenses. Ni balas, ni sobornos, solo un mapa y un lápiz. ¿Y saben qué funcionó de maravilla hasta ayer? A continuación, habrá cifras concretas, estados concretos, esquemas concretos, y lo que los demócratas están preparando ahora como respuesta es otra historia. Una que haría que a cualquier persona normal se le pusieran los pelos de punta, digamos, en la espalda. Pero vamos a empezar con el exdirector del FBI, James Comey, porque eso es lo que más ruido está haciendo en Estados Unidos ahora mismo. Un hombre que se proclamó a sí mismo como la conciencia de América. Un defensor de la ley, un hombre por encima de la política, así es como él mismo se describía. Pero detrás de esa fachada hubo décadas de acciones viles que destruyeron carreras, alteraron elecciones y, en última instancia, lo llevaron a él mismo al banquillo de los acusados, 2 veces. Y la segunda vez fue por unas fotos de conchas en la playa. Así que quédense, porque esta historia es mucho más profunda de lo que parece.
Ja, 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 ja. ¿Quién es Comey? James Comey fue nombrado director del FBI en 2013 por Barack Obama. Era republicano de registro, por así decirlo, pero se le consideraba independiente. Algo así, o sea, este republicano es considerado alguien fuera de partido. Entonces, ¿qué? ¿Es demócrata o qué? Un abogado con una reputación impecable que sirvió en la fiscalía durante décadas. Eso de reputación impecable habría que verlo. Trump, al llegar al poder en enero de 2017, al principio lo dejó en el cargo. Dijo públicamente que Comey se quedaba. Mucho antes de que en julio de 2013 Barack Obama nombrara a Comey director del FBI, él ya llevaba muchos años moviéndose en el mismo círculo político y financiero que Clinton. De hecho, todo esto, como los orígenes, los contactos y demás, vienen de Clinton. En el 2010, Comey era el principal abogado y asesor de Lockheed Martin. Y fue precisamente en 2010, cuando ocupaba ese cargo, que la corporación recibió 17 aprobaciones para contratos del Departamento de Estado. ¿Quién encabezaba el Departamento de Estado en ese momento? Hillary Clinton. Y ese mismo año, la corporación, completamente por casualidad, sin tener absolutamente nada que ver con eso, se convirtió en el mayor donante de la Clinton Foundation. ¿Cómo sucedió eso? Simplemente la mano izquierda, la mano derecha. Entre 2010 y 2013, Comey trabajó como principal asesor legal de un fondo de cobertura llamado Bridgewater Associates, y al salir de ahí recibió un pago, un bono, 3 millones. Y el propio Bridgewater tenía negocios con ese mismo fondo. Bueno, así fue como sucedió. El mismo fondo de los Clinton. En marzo de 2013, Comey se unió al Consejo de Administración de HSBC Holdings, un banco que era socio de la Clinton Foundation y también donaba al fondo. O sea, 3 empresas en las que él era asesor legal y se encargaba directamente de eso, inmediatamente iban con los Clinton y les donaban dinero. Su hermano, Peter Comey, ha trabajado durante muchos años en la firma de abogados DLA Piper, es decir, la misma que realizó la auditoría independiente de los informes fiscales de la Fundación Clinton. ¡Ay, ay, ay! Tan independiente en 2015 y ocupa el 5.º lugar en la lista de los mayores donantes a la carrera política de Hillary Clinton. O sea, ¿cómo es eso? Y ellos mismos revisaron su fundación. Y además han ocupado el 5.º lugar entre los mayores donantes de su carrera desde el principio. En otras palabras, para cuando Obama buscaba un nuevo director del FBI en julio de 2013, Comey no era un abogado neutral externo, sino un elemento de larga data y profundamente integrado en la órbita de los Clinton. Sus empleadores recibían contratos de Hillary, su banco y su firma. A través de su hermano, patrocinaban su fundación, y sus propios millones ganados en su carrera provenían de esas mismas plataformas. En este contexto, es bastante lógico suponer que fueron los Clinton quienes le sugirieron su candidatura a Obama. Y entonces se vuelve claro por qué. El 5 de julio de 2016, en esa misma conferencia de prensa absolutamente sin precedentes, Comey enumeró numerosas violaciones. Comey, en el último momento, reemplazó en el borrador de su declaración el término legal por el cual deberían juzgarla y encarcelarla. El término es gross negligence, que significa negligencia grave. Es el artículo 18.793, inciso N, pero él lo cambió por algo casi igual. Y de repente usó palabras cotidianas que no significan nada, extremely careless. O sea, no es negligencia grave, sino extremely careless. O sea, pues simplemente es así, pues de alguna manera es como que no está claro cómo es. Recomendó no presentar cargos, lo cual el Senado y el inspector del Departamento de Justicia, Michael Horowitz, comentaron por separado después. Bajo el título, Comey tenía motivos políticos. ¡Guau, guau! En marzo de 2017, Comey confirmó públicamente ante el Congreso lo que Trump consideraba una sentencia de muerte para su presidencia. El FBI, dijo Comey, está investigando los vínculos del equipo de campaña de Trump con Rusia, con funcionarios rusos. Él no insinuó, no dio a entender, lo dijo directamente bajo juramento, en vivo para todo el país. Entre ellos, Comey y Trump, ya hubo varias reuniones personales que pasarán a la historia.
Comey llevaba registros detallados de cada conversación con el presidente. La pregunta es si realmente registró todo tal como sucedió o no exactamente. Inmediatamente después de la reunión, él escribió que Trump le pidió que dejara el caso de Michael Flynn, el asesor de seguridad nacional que estaba siendo investigado. Es un buen hombre, supuestamente dijo Trump. Comey lo escribió y lo guardó. Ahora, entonces, para entender realmente a Comey hay que regresar un año atrás, al 2016, porque fue precisamente en ese momento, un año antes del 17 me refiero, porque fue entonces cuando él hizo una serie de acciones que al mismo tiempo ayudaron a Trump y le perjudicaron, ayudaron a Clinton y le perjudicaron. Eso es un giro increíble, un logro fenomenal. Antes nadie había logrado algo así. En la historia de la política moderna, los políticos no lo habían conseguido. En marzo de 2015 se supo que Hillary Clinton usó un servidor de correo personal para la correspondencia oficial cuando era secretaria de Estado. O sea, es un caso penal absolutamente procesable. El FBI estaba obligado a iniciar una investigación. El 5 de julio de 2016, como ya dije, Comey salió ante los micrófonos y anunció: el FBI no recomienda presentar cargos contra Clinton, pero al mismo tiempo calificó sus acciones como extremadamente negligentes. El inspector general más tarde calificó esto como un grave error de juicio por parte de Comey y una usurpación de las facultades del fiscal general. Bueno, por supuesto, fue un acuerdo tanto con los Clinton como con Obama y con el fiscal general. Y veo, como dicen, está claro, aunque no podría probarlo en la corte. En otras palabras, Comey salvó legalmente a Clinton al mismo tiempo, pero él la mató públicamente. Los demócratas estaban furiosos, los republicanos también, pero por otra razón, ellos querían cargos. Y luego, el 28 de octubre de 2016, a 11 días de las elecciones, Comey envió una carta al Congreso. La investigación sobre Clinton se reanuda. Se encontraron nuevos correos electrónicos en la laptop de Anthony Weiner. Bueno, el esposo de su asistente más cercana. Fue así. Señores, recuerdo cómo una granada explotó a Anthony en la multitud. Los números de Clinton en las encuestas ni siquiera bajaron, se desplomaron. Trump estaba completamente encantado. 9 días después, el 6 de noviembre, 2 días antes de las elecciones, Comey escribió de nuevo: no encontramos nada nuevo. Las conclusiones no cambiaron, pero ya era tarde. El daño ya estaba hecho. Clinton todavía cree que fue precisamente la carta de Comey lo que le costó la presidencia. Muchos analistas están de acuerdo con ella. Y aquí está la primera paradoja. Trump ganó en gran parte gracias a Comey y luego lo despidió. Y Comey se convirtió en su peor enemigo. ¿Y cómo es posible eso? Porque Comey nunca fue de los suyos, pero tampoco fue un extraño en el sentido político. Solo había una tarea: él mismo. Y todo lo que hacía, lo hacía para que la historia lo recordara. Sin importar a quién ayudara a corto plazo o a quién perjudicara a largo plazo, él es una estrella. Lo principal es que en ese momento él sentía que por eso todo, él iba a brillar. Lo hacía por eso. Y luego resultó que no. Haré exactamente lo contrario. Y entonces sí voy a brillar. Y lo volví a hacer. El 9 de mayo de 1917, Trump despidió a Comey. La razón oficial, algo incorrecto: iniciar una investigación contra Clinton. Pero solo unos días después, Trump dijo él mismo, en una entrevista con NBC, que estaba pensando en el caso ruso cuando tomó esa decisión. Comey se enteró de su despido por las noticias. Él estaba en Los Ángeles hablando ante empleados del FBI cuando en la pantalla de televisión detrás de él apareció una noticia de última hora. Trump despidió al director del FBI, Comey. La gente en la sala empezó a reír. Pensaron que era una broma que alguien había preparado durante la presentación. No era una broma. Después del despido, Comey le entregó a través de su amigo, el profesor de Derecho Teniel Richmond, los registros de sus conversaciones personales con Trump al periódico New York Times. Esto fue precisamente la base del primer caso penal contra Comey. La acusación afirmó que Comey mintió al Congreso en 2020 cuando bajo juramento declaró que no había autorizado filtraciones a la prensa. ¿Las notas funcionaron? Se nombró al fiscal especial Robert Mueller. Comenzó una investigación sobre la interferencia rusa, que duró 2 años. Y terminó con la conclusión: no hay pruebas de colusión entre Trump y Rusia, pero sí hay indicios de obstrucción a la justicia. Trump estaba furioso.
Comey se volvió una estrella en CNN, MSNBC y escribió un libro llamado Lealtad Suprema. Decía que la lealtad no era hacia el presidente, sino hacia la patria. Fue un bestseller. Viajó por todo el país, dio entrevistas y llamó a Trump una amenaza para la democracia. Lo comparó con mafiosos. La guerra fue declarada y aún no ha terminado. Y el 15 de mayo de 1925, Comey, mientras descansaba en Carolina del Norte, durante un paseo matutino por la playa, ve, según él, conchas en la arena, dispuestas por alguien en los números 8647. Bueno, todos sospechan que primero las acomodó él mismo y luego las encontró. Les toma una foto, la sube a Instagram con la leyenda: hermosa disposición de conchas en mi calle durante mi paseo matutino. La reacción fue inmediata. Trump escribió que Comey sabía exactamente a qué se refería. Agregó: hasta un niño entiende lo que eso significa. Si eres el director del FBI y no entiendes esto, significa asesinato. La ministra de Seguridad Nacional, Kristi Noem, declaró que Comey hizo un llamado a un atentado contra el presidente. El servicio secreto inició una investigación. Comey fue interrogado durante varias horas en Washington. Comey eliminó la publicación ese mismo día. Escribió: relaciono estas cifras con la violencia. Estoy en contra de cualquier tipo de violencia. Sí, claro. Entonces no hubo ninguna acusación, pero la máquina ya estaba en marcha. Y a finales de abril, justo ahora, en el año 26, casi un año después de la publicación con las conchas, un gran jurado en Carolina del Norte emitió una acusación formal. 2 cargos: amenaza a la vida del presidente y transmisión de la amenaza a través del comercio interestatal, o sea, su publicación, digamos. Sí, hasta 10 años de prisión. El momento no fue elegido por casualidad. Trump, poco antes de eso, despidió a la fiscal general Pam Bondi. Se quejaba de que ella no era lo suficientemente agresiva, que perseguía a las personas que lo perseguían a él. El nuevo fiscal general interino, Todd Blanche, inmediatamente aceleró la ofensiva contra los opositores de Trump. Además, la acusación se presentó 3 días después de que un desconocido irrumpiera en la recepción de los corresponsales en la Casa Blanca, donde estaba presente Trump. El ambiente de amenaza es un contexto político perfecto para una acusación de amenaza al presidente. Pero esto es lo importante de entender: las conchas no son el objetivo. Las conchas son la puerta. Y a través de ella, la investigación planea entrar y encontrar algo completamente diferente. Hablemos con honestidad sobre cómo funciona la Fiscalía Federal estadounidense cuando quiere destruir a una persona. La primera herramienta es ampliar el acceso a los materiales. Una vez que se presentan cargos, la investigación obtiene una base legal para solicitar a través del tribunal correspondencia, registros telefónicos, cuentas bancarias y reuniones de los últimos años. Antes, para esto era necesario demostrarle al tribunal la necesidad de dicha solicitud, pero ahora es más sencillo. Comey se comunicaba por escrito con periodistas, políticos y excolegas. Ahora todo está bajo la lupa. La segunda herramienta es la presión sobre el entorno, y la gente alrededor de Comey empezará a recibir citatorios. Su amigo Richmond, a través de quien se filtraba información en 1917, un objetivo obvio: exagentes del FBI que trabajaron bajo su mando, periodistas a quienes les dio entrevistas. Bajo la amenaza de un proceso penal propio, algunos empezarán a dar testimonios que antes no daban. Y la tercera herramienta: la investigación cuenta con documentos desclasificados del FBI en los que se dice que Comey utilizó a Richmond como intermediario con la prensa para corregir publicaciones críticas. 4. La cuarta herramienta, por supuesto, es el caso de Flynn. Como obstrucción. Comey escribió que Trump le pidió que dejara ir a Flynn, pero Flynn fue condenado. Luego le ganó a Trump. Ahora Trump está en la Casa Blanca. Flynn fue rehabilitado y la versión de Comey sobre esa reunión se volvió políticamente tóxica para él mismo. La investigación podría intentar demostrar que Comey no solo dejó por escrito la conversación, sino que la usó como arma, fabricándola y distorsionando los detalles. Eso fue obstrucción, obstrucción de la justicia. Y la quinta herramienta es la investigación en sí misma. Russiagate. El director del FBI, Kash Patel, ya declaró públicamente que la investigación sobre la interferencia rusa fue una página vergonzosa en la historia y que el FBI sigue estudiándola. Esto significa una cosa: los investigadores están revisando toda la cadena de decisiones de 2016 a 2017. ¿Quién autorizó la vigilancia a las personas del equipo de Trump? ¿Quién firmó las órdenes? ¿Quién aprobó el expediente Steele como base para esas órdenes?
Y como ella está en el centro de toda esa cadena, ahora, ¿cuál es la probabilidad de éxito? Legalmente ese caso es muy débil. Especialistas de primera clase en la primera enmienda ya han dicho públicamente, esto no es una amenaza, esto no llegará ante un jurado. La palabra 86 es demasiado... El significado de los números 86 es demasiado ambiguo, pero Trump y su equipo, al parecer, no cuentan con un veredicto de culpabilidad en ese caso. Ellos necesitan un proceso completamente diferente, citatorios, interrogatorios, titulares, que Comey esté en el banquillo de los acusados, aunque al final lo absuelvan, ya es una victoria en la guerra informativa. Es la destrucción de la reputación de una persona que durante 9 años se presentó como un árbitro de la moral. Y si existe una probabilidad, aunque sea pequeña, de que durante todo este proceso la investigación encuentre algo real, pues mejor aún. Algo de 2016 o 2017 podría salir de repente. Alguna correspondencia que Comey no quemó, no borró, que olvidó. Algún colega que decida que es mejor hablar que quedarse callado. Esa es la verdadera apuesta en este juego. Aquí está, damas y caballeros. Suscríbanse, denle a la campanita y escriban en los comentarios qué piensan. ¿Esto es justicia o es persecución política? ¿Lo reconocen? Así que su opinión. Y ahora volvamos a la decisión histórica de la Suprema Corte. Cuando lleguemos al final, entenderán por qué es histórico y cómo cambia toda la política dentro de los Estados Unidos de América. Bueno, ahí la pone patas arriba y luego la vuelve a poner de pie. Y cómo los esfuerzos de los demócratas durante 30 años, al parecer, se van a desmoronar como un castillo de naipes. Empecemos con lo básico. Primero, con lo que está escrito en la Constitución, artículo 1, sección 2. Los representantes en el Congreso se distribuyen entre los estados en proporción a la población. Digamos, en toda América hay 1000 personas y 10 estados. Entonces, en un estado viven 200 personas. Eso significa que ahí habrá un 20%, en otro viven 300 personas. Ahí es el 30% y en uno hay 5 personas. Ahí es el 5%. Bueno, y así sucesivamente. Cada 10 años hay un censo. Después del censo, hay una redistribución de los distritos. Un distrito. Bueno, ahora, por ejemplo, hay aproximadamente 700,000 personas. Un distrito equivale a un escaño en la Cámara de Representantes. La Constitución no dibuja las fronteras, solo dice: los distritos deben estar dentro de los estados. Este estado, por ejemplo, tiene 10 millones de personas, entonces, dividiendo entre 700,000, no sé, serían como 13, 14, 15 distritos. Todo lo demás queda a criterio de las asambleas legislativas de los estados. Y los padres fundadores proponían una solución simple y lógica. Tomas el mapa del estado. Lo divides, partes aproximadamente iguales, preferiblemente siguiendo principios geográficos. Los distritos deben ser compactos, conectados y reflejar comunidades reales, ciudades, condados, regiones. Así es como se pensó originalmente. Para que las personas que viven ahí estén juntas, así permanezcan unidas, y así deciden lo que es bueno para su ciudad, bueno para su condado, bueno para esa área, su distrito, su región y cosas así. Ellos eligen a una persona que representa sus intereses. El 51% de las personas que viven en ese distrito decidió que esa persona representa sus intereses. Eso es todo. Así empieza. La Suprema Corte en diferentes años ha añadido diferentes requisitos. Los distritos deben ser territorialmente continuos. O sea, no se puede poner un pedazo aquí, otro allá y otro más por todo el estado. Y deben ser aproximadamente iguales en cuanto a la cantidad de población. Bueno, puede haber 720, 680, pero no debe haber 1.300.000. Y no deben discriminar intencionalmente por motivos raciales o partidistas. Recuerden eso. Parece que todo es sencillo. Toman una regla. Dibujan rectángulos, hacen elecciones. Pero los políticos no son geómetras. Y ya en 1812, el gobernador de Massachusetts, Elbridge Gerry, firmó una ley por la cual uno de los distritos del estado fue dibujado en forma de salamandra. Miren la imagen de la salamandra. Alargado, curvado, con cola y patas, todo para incluir las ciudades necesarias y excluir las que no lo son. Los periódicos dibujaron una caricatura de una salamandra con la cabeza de Gerry. Desde entonces se llama Salamandra de Gerry, o simplemente gerrymandering. Han pasado 200 años. Las herramientas se han vuelto más precisas. Las computadoras permiten analizar cada barrio, cada manzana, cada casa. ¿Quién vive ahí? ¿Cómo vota? ¿De qué color es su piel? ¿Cuál es su ingreso?
Y en lugar de la salamandra de 1812, obtienes monstruos que en el mapa parecen una huella, como explosiones en una imprenta. Aquí hay algunos ejemplos reales de cómo se veían esos distritos. El distrito número 3 en el estado de Maryland. Los periodistas lo llamaron salpicaduras de sangre en la pared. Se extiende con tentáculos desde Baltimore en diferentes direcciones, abarcando los suburbios necesarios y rodeando los barrios innecesarios. Al distrito número 4 en Illinois lo apodaron los audífonos. Conecta dos barrios de habla hispana en Chicago con una franja delgada a lo largo de la autopista. Literalmente, es una franja de tierra del ancho de una carretera, y a cada lado de ella hay dos burbujas con la población necesaria. Distrito número 12 en Carolina del Norte. En los años 90 se extendía a lo largo de la autopista interestatal 85 por 160 millas. Las personas nunca se habían visto en la vida, no se cruzaban, eran completamente diferentes, no tenían ninguna relación entre sí. Pero la tarea era una: unir los barrios negros y varias ciudades judías en un solo distrito. Cuando el juez de la Corte Suprema, Potter Stewart, vio algo así, dijo: "No puedo dar una definición de obscenidad, pero la reconozco cuando la veo". Recuerden, según la Constitución, no se debe discriminar intencionalmente por motivos raciales o partidistas. Es decir, eso va en contra de la Constitución, fue creado por motivos raciales. Ahora hablemos de los escaños concretos en el Congreso. ¿Cuánto exactamente robaron los demócratas usando lápices y mapas por estados, por cifras, por años? Primer ejemplo, Maryland es un estado pequeño, solo hay 8 escaños en el Congreso. O sea, 8 por 700,000, ya entiendes cuánta gente vive ahí aproximadamente. Históricamente es un estado demócrata, pero no absolutamente. Hasta 2011, los republicanos tenían bien asegurado el sexto distrito, rural, montañoso, al oeste del estado. Ahí vivían granjeros, militares y conservadores. El republicano Frank Wolf ganaba ahí una y otra vez durante 30 años. En 2011, los demócratas controlaban la Asamblea Legislativa de Maryland y después del censo tomaron el control del mapa. Y así de fácil. Rediseñaron el sexto distrito. Cortaron el oeste montañoso y anexaron los suburbios ricos y liberales de Washington, con muchos empleados federales. En 2012, el demócrata John Delaney ganó el distrito, que durante 30 años había sido republicano. Un escaño simplemente por haber rediseñado el mapa. Tomemos otro ejemplo. Illinois, más grande. Después del censo de 2020, los demócratas controlaron el rediseño del mapa con precisión quirúrgica. Antes de la redistribución, 13 demócratas y 5 republicanos. En las zonas disputadas, los demócratas dividieron los territorios de tal manera que los votos republicanos se dispersaran entre varios distritos y no lograran la mayoría en ninguno. A esto se le llamaba diluir. Cracking. Tomas la concentración del oponente, la divides en partes y a cada parte le agregas de los tuyos. Así, en cada distrito tienes más de la mitad. Menos de la mitad. Ejemplo 3, Nueva York. Fue el intento más descarado, el único que incluso los tribunales detuvieron. No por completo, claro. En 2020, Nueva York obtuvo 25 escaños, bueno, según el censo. Antes de la redistribución, 12 demócratas, 8 republicanos. Aquí hay 6 escaños, ¿sí? Los demócratas en la Asamblea Legislativa redibujaron el mapa, con el que debían obtener 22 escaños de 26, 4 republicanos. Todo lo que les quedaba, 4 islas en un mar de distritos demócratas. El mapa era tan descaradamente obvio que la Corte del Estado de Nueva York, no la federal, la estatal, la suya, demócrata, dijo: "Chicos, no se puede hacer eso, no se puede". La declaró inconstitucional. Ahora los republicanos, porque sería injusto fingir que solo un partido sabe cómo manipular los distritos. Mapas amañados. Ejemplo, Florida. En 2022, gobernador Ron DeSantis, tan querido por todos nosotros, impuso su propio mapa. El conteo antes del mapa de DeSantis, 16 republicanos, 11 demócratas. El conteo después, 20 republicanos, 8 demócratas. 4 escaños en una noche, con un solo mapa. Los tribunales impugnaron ese mapa, pero estuvo en vigor y sigue vigente ahora. Funciona porque en realidad devolvió la situación de algo feo a como debería haber sido. ¿Qué está pasando hoy? En todo el país existen decenas de distritos creados, siguiendo el patrón habitual de este de Luisiana, con una mayoría de minorías forzada. ¿Entienden lo que estoy diciendo, verdad?
Lo hacen a propósito para que las minorías, los negros, los latinos, sean mayoría. Texas, Georgia, Alabama, Mississippi, Carolina del Sur, la misma Luisiana. La decisión de la Corte de hoy dice, estos distritos se pueden volver a trazar, no hay obligación de mantenerlos. No son muy honestos, los analistas ya lo calcularon, está en el mapa republicano. Estados Unidos aprovechará esta decisión y volverá a trazar los mapas donde controlan las legislaturas. Eso es una ventaja. Damas y caballeros, agárrense de sus asientos con ambas manos. De 15 a 19 escaños adicionales en el Congreso, con la actual mayoría republicana de 220 contra 213, si sumas 15 más, eso significa el control de la Cámara de Representantes por al menos una década, tal vez por 2. Sí, suscríbete y activa la campanita, porque lo más importante viene a continuación. ¿Qué están preparando exactamente ahora los demócratas en respuesta? ¿Y por qué eso podría ser más peligroso que la propia decisión de la Corte? Si quieres recibir este tipo de análisis antes que nadie, hay una sección exclusiva por $4 al mes. El enlace está debajo del video. Entonces, inmigrantes ilegales y las matemáticas del censo. Ahora viene lo más interesante. Esto es algo que ni CNN ni MS Now, como se llaman ahora, te van a contar. MSNBC. El censo de los Estados Unidos cuenta a todos, no solo a los ciudadanos, no solo a los que tienen derecho a votar, a todos los que están físicamente en el país en el momento del censo, incluyendo, ya lo adivinaste, a los inmigrantes ilegales. No es una coincidencia, es la Constitución, esa misma. El primer artículo. El número total de personas libres. Bueno, en realidad los padres fundadores querían decir otra cosa. Las personas libres no son esclavos, y los esclavos son personas no libres. Y a los esclavos se les contaba como 3/5 partes de una persona libre. Es decir, el número total de personas libres y 3/5 partes, respectivamente, de las personas no libres. Pero el principio de contar a todos se mantuvo. ¿Qué significa esto en la práctica? Cada 700,000 personas en un estado representan un escaño en el Congreso. Esas 700,000 personas no tienen que ser ciudadanas, no tienen que ser votantes, simplemente tienen que existir físicamente en ese lugar. Según el Centro de Investigación Yelf-Shah, en diferentes años hubo entre 90 y 22 millones de inmigrantes ilegales gracias, abuelo Biden. La mayoría se concentraba en California, Texas, Nueva York, Illinois, Florida y Nueva Jersey. Contemos. California, según estimaciones, de 2 a 3 millones de ilegales. Con una población distrital de 700,000 personas, eso representa de 3 a 4 escaños adicionales en el Congreso, solo gracias a los residentes ilegales. Entonces California tiene escaños extra en el Congreso. ¿Esos escaños para quién son? Adivinen. Para los demócratas, porque ellos controlan California. Nueva York obtiene 1 o 2 escaños adicionales, Illinois 1 más. En total, en todo el país hay al menos 5 y posiblemente hasta 8 escaños en el Congreso que existen únicamente porque en los estados demócratas viven millones de personas sin derecho a voto. Estas personas viven ahí, ellos no pueden votar, no, pero fueron contados. Y con base en ese conteo se crearon los distritos. Y de esos distritos se eligen los miembros del Congreso. Demócratas. Esto no es una teoría de conspiración, no es paranoia, es aritmética, censos, disponible para cualquiera que sepa multiplicar y dividir. Y ahora deben entender que cuando el Congreso decide algo, eso no refleja la opinión del pueblo. Por eso los demócratas se oponen tan ferozmente a cualquier intento de agregar una pregunta sobre ciudadanía al censo. De inmediato pierden un montón de votos. La frontera abierta no es solo humanismo y todo lo demás. La frontera abierta es matemática electoral. Y los demócratas aprovechan esto al máximo. La decisión de hoy no cambia ese tema. No, a los ilegales todavía los cuentan en el censo. Los distritos todavía se crean en base a la población total. Esa es otra batalla aparte. La mayoría, una mayoría estable en el Congreso. Y vamos a empezar a luchar por eso también. Será brutal. Por ahora, hablemos de lo que los demócratas están preparando en respuesta a la decisión de hoy. Cuando dije que los demócratas están preparando una jugada fea, algunos pensaron para sí mismos, ¿cuál exactamente? Vamos a desglosarlo punto por punto. Primer movimiento, California y Virginia. Respuesta espejo. Los estados republicanos redibujaron los mapas. Los estados demócratas están haciendo lo mismo. California ya se está moviendo.
Allí, una comisión independiente dibuja los distritos. Fue creada especialmente para eliminar la política de este proceso, pero la Asamblea Legislativa de California está buscando maneras de evadir la comisión o cambiar su composición. Meter ahí a los suyos, partidistas, como decimos aquí, porque ahora, en California, con el mapa actual, los republicanos mantienen varios distritos. El Valle Central. Los demócratas realmente quieren quitárselos. Y si logran meter a su gente en la comisión, aunque sea ilegalmente, entonces se los van a quitar. El problema es que ya no quedan muchos estados demócratas donde sea fácil hacer cambios. Ya han hecho tantos cambios que, como dicen, ya está todo dibujado a favor de los demócratas. Hasta donde es posible sin violar abiertamente varias leyes al mismo tiempo. Segundo paso. La legislación federal. Los demócratas llevan mucho tiempo promoviendo una ley llamada libertad de voto, es decir, libertad de votación. La esencia. El gobierno federal establece estándares únicos para la delimitación de distritos en todo el país. Prohibición del gerrymandering partidista, ese gerrymandering del que les hablaba. Comisiones independientes obligatorias en cada estado. Suena razonable, ¿verdad? Hay un detalle. Las comisiones independientes son designadas por la dirección. En California, por ejemplo, la comisión es formalmente independiente, solo que la nombran los demócratas. Tercer paso, demandas judiciales. Esto es lo más importante y lo más peligroso. La decisión del tribunal hoy dice, no se puede trazar distritos según criterios raciales, pero no prohíbe las demandas judiciales. Cambia el estándar de prueba. Antes bastaba con demostrar que en ese distrito las minorías no podían elegir a su candidato. Eso era suficiente para una demanda bajo la sección 2 de la Ley de Derechos Electorales. Ahora el juez Alito escribió, hay que demostrar discriminación intencional, es decir, trazamos el distrito así. Y ahí resultó haber menos personas negras y menos latinos que blancos. O ahí hay menos de izquierda que de derecha. No porque nosotros lo quisimos, sino porque así es por la geografía. Y si logras demostrar que eso se hizo a propósito, entonces, es decir, como dijo un abogado de Texas, necesitas una prueba irrefutable. Bueno, el crimen y el arma en manos del asesino y entonces ya está todo claro. Eso no son pruebas directas al 100% de que los legisladores querían perjudicar específicamente a los votantes negros o latinos. Los demócratas y las organizaciones de derechos civiles ahora están buscando frenéticamente materiales de las sesiones legislativas, correspondencia, memorandos internos, en busca precisamente de esa prueba irrefutable. En algunos estados encontrarán algo, en otros no. Al mismo tiempo, atacarán los mapas republicanos a través de los tribunales estatales, a través de los tribunales constitucionales, que pueden ofrecer una protección más amplia que la federal. En Carolina del Norte, por ejemplo, el Tribunal Estatal ha detenido varias veces los mapas republicanos precisamente por la Constitución estatal. Luego la composición del tribunal cambió y dejó de detenerlos. Eso depende, por cierto, del año y de la personalidad de los jueces, lo cual es terrible desde mi punto de vista. Es una guerra interminable. Y aquí está la cuarta presión en el año 26. La decisión de hoy salió el 29 de abril. Faltan 7 meses para las elecciones intermedias de noviembre. En 7 meses es posible cambiar los distritos electorales, pero es difícil. Se necesita aprobar una ley en la Asamblea Legislativa, pasar por el gobernador, pasar por los tribunales de primera instancia y los tribunales de apelación. Muchos estados lo lograrán, los demócratas lo saben. Su estrategia es inundar las redistribuciones republicanas con demandas judiciales para bloquearlas precisamente hasta noviembre de 2026, que las elecciones se realicen con los mapas antiguos. Si lo logran, no ganarán varios escaños adicionales durante varios años más. Porque el próximo ciclo completo de redistribución será en el año 31, después del censo del año 30. Pero esto es lo que realmente determinará el resultado de esta batalla. Casi nadie habla de esto. Veamos el mapa completo, o mejor dicho, la imagen completa, ahora mismo. En el Congreso, los republicanos tienen la mayoría. Keynes dijo, 220 contra 2.137 votos, es una mayoría extremadamente inestable. Si 12 elecciones especiales salen mal, la pierden. Ahora contemos, la decisión de hoy sí tiene potencial. Los estados republicanos que ya se han levantado ya han comenzado a actuar. Texas, Carolina del Norte, Georgia, Alabama, Mississippi, Luisiana, Carolina del Sur. Redibujarán sus mapas.
y eliminarán los distritos obligatorios para las minorías. Lo que hicieron los demócratas, según estimaciones conservadoras, no son 15 o 18, son 10 o 12 escaños republicanos, pero eso ya no son solo 7 votos. Una mayoría así no se pierde por 2 o 3 elecciones especiales. Con ese escenario, los republicanos controlan la Cámara de Representantes sin importar quién gane las elecciones presidenciales en el 28. Incluso si un demócrata llega a la Casa Blanca, la agenda legislativa quedará bloqueada. Los impuestos, los gastos, las regulaciones, todo eso pasa por el Congreso, pero eso no es todo. Recuerden, los distritos en el Congreso no solo afectan la política federal, influyen en cómo los estados redistribuyen los fondos, en quién recibe una subvención federal, en cuál es el peso político de cada región, en el próximo censo. Y aquí es donde comienza el juego a largo plazo. Si en los estados del sur eliminan los distritos con mayoría de minorías, ya no habrá escaños garantizados para los demócratas negros. Esto significa que la población negra del sur pierde representación directa en el Congreso, no pierde el derecho al voto, eso es otra cosa, pero pierde la garantía de que desde sus distritos irá su representante a Washington. Es peligroso. Ahora hay muchos congresistas negros del sur, como Lucy McBath de Georgia, Terry Sewell de Alabama y Cleo Fields de Luisiana. Ellos representan distritos que fueron creados precisamente bajo la lógica de la sección 2. Entonces, si se dibuja de tal manera que solo haya personas negras, esos distritos pueden, y lo más probable es que serán, rediseñados. Ellos pueden perder, y lo más probable, perderán, e incluso puede que ni siquiera se postulen, porque el nuevo mapa no les dará oportunidad. Demográficamente, los afroamericanos representan alrededor del 13% de la población. Con una representación proporcional justa, deberían tener alrededor de 57 escaños en el Congreso. En total, nuestro Congreso tiene 435 escaños y actualmente tienen 57. Muchos de esos escaños existen precisamente por lo que se llaman distritos de minorías. Si los republicanos los eliminan, los que queden serán aún menos. Aquí es importante decir algo que es incómodo de mencionar, pero necesario. La Ley de Derechos Electorales de 1965 fue creada en un momento histórico específico, cuando en los estados del sur a los afroamericanos literalmente no se les permitía acceder a las urnas electorales. Cuando el sheriff podía arrestar a una persona por intentar registrarse como votante. Cuando la prueba de alfabetización no era una evaluación de conocimientos, sino una herramienta de discriminación, y la ley funcionó, rompió el sistema de apartheid en el sur. Eso es un hecho. Pero luego, como suele pasar con las herramientas creadas para un propósito específico, empezó a tener vida propia. La sección 2 pasó de ser una protección del derecho al voto a convertirse en una herramienta para redibujar distritos con fines políticos. De no impidan que la gente vote, a están obligados a crear un distrito con la composición demográfica adecuada. Son dos conceptos fundamentalmente diferentes, y precisamente esta contradicción fue la que la Corte resolvió hoy, aunque a favor de un solo partido. La jueza Kagan escribió directamente en su opinión disidente que la decisión de hoy convierte la sección 2 en letra muerta, y eso es cierto. En los estados donde la segregación racial en la vivienda y la votación por motivos raciales siguen siendo una realidad, los votantes de las minorías pueden ser excluidos del proceso político. ¿Y por qué una persona negra no puede ganar en un distrito blanco? Algo de esto no lo entiendo. Esto no es propaganda, es un problema real que hay que ver. Pero al mismo tiempo también es propaganda. Y lo otro también es real. Cuando el lápiz está en manos de un solo partido, ellos dibujan monstruos con él, devorando la mitad del mapa del Estado para asegurarse escaños garantizados. Eso tampoco es protección de las minorías. Eso es usar a las minorías como un recurso electoral, o ambas cosas al mismo tiempo. Y ahora viene la pregunta más importante. Nadie ganó hoy. ¿Y qué pasará con la democracia estadounidense si cada censo se convierte en una guerra de lápices? Si el mapa del país depende no de dónde vive la gente, sino de quién controla la laptop. Con el programa de este mismo Jerry, como dicen en ruso, gerrymandering. En inglés es gerrymandering. ¿Qué pasa con el sistema? El sistema político estadounidense está diseñado de tal manera que la mayoría de los escaños en el Congreso son seguros. Según el Cook Political Report, de los 435 escaños aproximadamente 350 son seguros para uno de los partidos. La competencia real ocurre en alrededor de 80 escaños. Esto es una consecuencia directa de esto mismo.
Bueno, el gerrymandering. Cuando un distrito es seguro, el congresista no busca a los votantes moderados del centro. Él busca el apoyo de los activistas de su propio partido, que son los que asisten a las primarias. Y ahí están los más radicales, los más ruidosos, los más intransigentes. Por eso el Congreso está tan polarizado, porque un congresista moderado que busca el compromiso pierde. Primarias, primarias, primarias. Al moderado se lo come su propio partido, lo devoran los activistas. El gerrymandering no son solo líneas torcidas en el mapa, es un generador de extremismo. ¿Usted estuvo ahí? Si ya tienes todo asegurado, ¿por qué ibas a preocuparte por el otro partido? Te preocupas por los más activos, ¿no? Los más activos normalmente, bueno, los que más gritan, sí, hoy en día son los de izquierda, esos gritones de izquierda. Y entonces todos los congresistas corren hacia ellos y les dicen, estoy con ustedes. Luego ellos salen a manifestarse, les recaudan dinero y algo más. Los otros se quedan al margen, por cierto, no solo los de la izquierda. La decisión del tribunal de hoy va a reforzar esta tendencia. Los republicanos obtendrán más distritos seguros y en sus primarias ganarán candidatos más de derecha. Si eliminan la franja negra, esos votantes pasarán a distritos republicanos seguros. Y en los estados demócratas, de manera inversa, el Congreso estadounidense del año 2730 será aún más polarizado de lo que ahora podemos imaginar. Y ahora, damas y caballeros, el pronóstico para el corto plazo, de 1 a 3 años. Los republicanos ganan, obtendrán escaños adicionales, tal vez no los 19 completos, pero para noviembre del 26 los tribunales intentarán frenar, pero conseguirán algunos. A mediano plazo, para el año 30 o 31, comienza el siguiente ciclo de redistribución después del censo del 30, y ahí todo empieza de nuevo, con nuevos datos, nuevamente con cambios demográficos a favor de los demócratas. La población latinoamericana crece, los jóvenes, los jóvenes, los jóvenes, ellos, aunque parezca extraño, se están volviendo cada vez más republicanos. Como muestran las últimas encuestas, el sur está envejeciendo, los suburbios están cambiando. A largo plazo, la única salida de esta guerra son las comisiones independientes con criterios matemáticos claros, el trazado de distritos, la minimización, la compacidad, el respeto a las fronteras administrativas existentes de los condados y ciudades. Esto se llama trazado algorítmico, no por capricho, sino por algoritmo. La computadora no es un político. Quizá podríamos programar eso en la computadora. Si, digamos, no le das ninguna pista, le da igual quién vive en cada barrio, simplemente divide el territorio en partes iguales, minimizando los bordes recortados. Algunos estados, Arizona, Michigan, California, pero ya se ha intentado con comisiones independientes, con éxito variable, porque las comisiones también, como ya dije, las nombran personas, y las personas son seres políticos. Probablemente no hay una solución perfecta. Bueno, los mapas distorsionados definitivamente no son la solución. No necesitamos salamandras, después de todo. Bueno. Y ahora, al final, ¿saben qué es lo que realmente me inspira en todo esto? No es el resultado de la decisión de hoy. No es que los republicanos vayan a obtener más escaños. Eso me gusta, pero lo que realmente me inspira es otra cosa. El sistema funciona lento, con dificultad, a través de décadas de batallas legales, apelaciones, opiniones disidentes, asambleas legislativas, la prensa y organizaciones sin fines de lucro. De ambos lados. ¿Pero funciona? En 1812, el gobernador Gerry dibujó su salamandra. Y nadie podía hacer nada. Y hoy, cada línea curva pasa por los tribunales. Cada rediseño es impugnado. Cada decisión es pública. No es perfecto, pero eso es democracia. Ruidosa, fea, molesta, impredecible, pero, damas y caballeros, está viva. Y hoy, el lápiz con el que dibujaban monstruos con tentáculos en lugar de distritos electorales, ese lápiz se ha vuelto, por así decirlo, más corto. No está completamente roto, pero sí más corto. Vale la pena seguir esto. Vale la pena entenderlo. Bueno, nos vemos en el próximo episodio, y si llegaste hasta el final sabes más sobre la política estadounidense que la mayoría de los estadounidenses, felicidades, dale me gusta. Eso ayuda a YouTube a mostrar este video a más personas. Suscríbete, activa la campanita. Escribe en los comentarios, ¿crees que los republicanos lograrán redibujar los mapas antes de noviembre?
¿Y qué es más importante para Estados Unidos? ¿Una victoria partidista hoy o un sistema justo para las próximas décadas? Me dará mucho gusto ver sus respuestas. Adiós, continuará.